una serie de datos que vamos a dar en primicia a lo largo del día de mañana sobre la situación de los presos políticos del 11J. Hemos tenido en este mes pasado 8 nuevos presos políticos en la isla, en nuestra lista. De hecho, los 8 nuevos prisioneros políticos del pasado mes de junio mantienen la lista de prisioneros políticos en la cifra más alta hasta el momento, 1.158, de entre los cuales 752 fueron a prisión por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021. En nuestro informe ofreceremos una visión integral y detallada de las situaciones de estos presos, al tiempo que documentamos las revocaciones, como todos saben, arbitrarias a prisión que ya se han producido tras el acuerdo de excarcelación con el Vaticano. Un fraude del régimen que se constata no solo porque ninguno fue propiamente liberado, pues sufren un abyecto régimen carcelario domiciliar, sino además porque el 91% de esos prisioneros políticos, muchos ya hacía incluso más de un año, tenían derecho por ley a un régimen abierto, libertad condicional o libertad inmediata. Uno de los ya revocados, el activista y líder humanitario José Daniel Ferrer, está siendo actualmente torturado y sin piedad y tememos por su vida. A pesar de las nuevas 8 incorporaciones a la lista, con cierre de datos a fecha 30 de junio, la lista mantiene 1.158 prisioneros políticos, la más alta de los últimos meses e igual al mes anterior, porque ha habido 8 bajas por cumplimiento de condena. Y sufren sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional. En los últimos 12 meses, del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 119 presos políticos nuevos, un promedio de 10 al mes. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.235 prisioneros políticos. Y recordamos una vez más que todos ellos torturados. Cuba ha totalizado 1.844 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de junio pasado, en apenas 4 años. Han entrado este pasado mes de junio en nuestra lista 8 y 8 han salido también. El 11 de julio de 2021, como saben, cientos de miles de cubanos salieron valientemente a las calles de más de 50 ciudades de todo el país en las más masivas manifestaciones contra el régimen desde 1959. Pacíficas protestas que surgieron como respuesta a las violaciones contra los derechos humanos que sufre el pueblo cubano por más de 6 décadas, por la escasez de comida, medicamentos y servicios de todo tipo, y por la crisis energética que tiene sumido al pueblo en la más absoluta desesperación. La situación respecto al 11 de julio de 2021 no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado sustancialmente. No obstante, la masiva y brutal represión sufrida entonces es el único factor de freno a la población para nuevas manifestaciones masivas que se suceden de forma esporádica por todo el país, si bien con aglomeraciones mucho más discretas por causa del terror creado precisamente en la población el 11 de julio de 2021. El 11 de julio y en los días posteriores fueron arrestadas entre 5.000 y 8.000 personas en todo el país, como expusieron, y no es nuestro dato, 6 mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas en una carta acusatoria del 3 de abril de 2024. 6 mandatos de derechos humanos, entre 5.000 y 8.000 personas detenidas en esas manifestaciones en todo el país. Allí expresaron textualmente, y abro comillas, en los días siguientes, las fuerzas del Departamento de la Seguridad del Estado, la policía y agentes del Ministerio de Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas habían disuelto violentamente dichas manifestaciones y habían arrestado a entre 5.000 y 8.000 personas. Cierro comillas. Todas las personas detenidas habrían sido sometidas a arresto y prisión preventiva por periodos que se extenderían desde varios días hasta más de 6 meses. Y abro comillas de las frases de Naciones Unidas. La mayoría de los detenidos no comparecieron ante un juez hasta muchos días, semanas o meses después de su detención inicial en relación con las manifestaciones. Antes de ser presentados a una autoridad judicial, la suerte y el paradero de los detenidos permaneció desconocido.
lo que pudo haber originado actos, y de hecho originaron 187 actos de desaparición forzada o forzosa documentados por el Comité contra la Desaparición Forzosa. Todo esto lo apuntaron los 6 mandatos de Naciones Unidas. Igualmente, el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, el 24 de junio de 2024, hizo pública una contundente condena de las detenciones del 11J en Cuba sin precedentes, por lo masivo del caso, exigiendo tanto la liberación como una indemnización para 17 encausados del 11J en una sola resolución condenatoria. Un número de casos que solo ha tenido precedente en Turquía en 2013 y en Nicaragua en 2023. Nada más, en todo el mundo. El Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria condenó también la condición de represaliados por discriminación de opinión de los manifestantes del 11J, declarando que estaban en el uso de su libertad de expresión y reunión pacíficas. Desde el 11 de julio de 2021, más de 2.000 manifestantes del 11J han sido procesados penalmente. De los 8.000, entre 5.000 y 8.000 detenidos, más de 2.000 fueron procesados penalmente por estar presentes en las manifestaciones, ya que incluso algunos ni siquiera estuvieron manifestándose, estaban presentes en los alrededores, o bien por estar cerca de los acontecimientos, o bien por grabar los hechos con su móvil. De todos ellos, 4 años después, aún 752 prisioneros políticos cumplen condena, entre los cuales 73 son mujeres y 28 eran menores en el momento de la detención. 421 presos políticos están clasificados como convictos de conciencia en régimen intracarcelario, de los cuales son 403 hombres y 18 mujeres, y de estos, 5 eran menores en el momento de la detención, todos ellos del 11J, y 331 están clasificados como condenados de conciencia, es decir, en régimen extracarcelario, y de estos, 23 eran menores en el momento de la detención. El 65%, por tanto, de los 1.158 presos políticos que hoy hay en Cuba fueron detenidos por manifestarse el 11J. De ellos, el 36% sigue en prisión, en régimen intracarcelario, muchos con penas superiores a los 20 años y hasta los 30 años de condena en primera instancia, por delitos como sedición y desórdenes públicos. 28 de los 33 prisioneros políticos en nuestra lista, que fueron detenidos siendo menores, son manifestantes del Rondo, 11J. le queda 26 un minuto, chicos por favor. y 2 chicas. Gracias. Y bueno, este resumen de cifras me interesaba contarlo, porque el contexto también se acompaña de una realidad totalmente auditada, de la que somos testigos, de la que son testigos las organizaciones y ONGs que trabajamos en Cuba. Y en este sentido, ahora hablábamos, o se decía por uno de los ponentes, la posibilidad de que surja un cambio en Cuba. Realmente lo esperamos con todo el corazón, porque lo que están sufriendo en Cuba es mucho peor que lo que sufrieron en 2021, pero en la población ha calado un terror impresionante y además no olvidemos que ha salido más de 1 millón de personas de Cuba huyendo por la represión y muchos expulsados, los más conflictivos para el régimen, los más difíciles para el régimen, han sido expulsados, con lo cual la población que va quedando en Cuba también es, entre comillas, la más mansa, ¿eh? Con lo cual el marco es muy, muy complejo en estos momentos y Cuba necesita y el pueblo cubano necesita el apoyo internacional, que no está siendo suficiente. Y en la nota de prensa hablaremos de las situaciones de Canadá, de Noruega y de la Unión Europea como ejes clave para presionar al régimen, que no están haciendo absolutamente nada de lo que tenían que hacer ante estos crímenes de lesa humanidad. Y sin más, para no retrasar mucho, muchísimas gracias por esta oportunidad y buenas tardes.